Boa noite a todos, boa noite, Reverendo Padre Héctor Lázaro Romero, de Argentina, professor também aqui no nosso seminário e já residiu conosco aqui, já morou no Brasil durante o ano de 2019, não, Padre? Também visitou Campos, na Diocese de Campos, na época que era seminarista em La Rioja, na Argentina, mas já está quase bem habituado aqui ao Brasil, não, Padre? Você já fala bem o português. E vamos dar continuidade às nossas conferências sobre a Semana Maior ou a Semana Santa. Vimos na conferência de ontem, o Domingo de Ramos, e a introdução já falamos sobre o ofício de trevas. Então alguns me mandaram perguntas onde conseguir o ofício de trevas para rezar, para acompanhar, não? Matinas e laudes, não? Então na internet, se vocês põem lá no Google, tem PDF, tá, do ofício de trevas, ou comprem, não é, o livrinho O Ofício da Semana Santa, que eu recomendo a todos. Não é? Aqui no seminário vamos estar vendendo, e também o pessoal do Obras Raras, não é, vai estar vendendo. Já falei aqui no primeiro vídeo sobre a publicação desse livro. Não é importante que os pais de família, sobretudo os pais de família, tenham uma biblioteca católica. É a única herança que vão deixar para os filhos, são os livros católicos. Então o católico já ir se acostumando, né, a montar a sua biblioteca. E então se pode conseguir em PDF o Ofício de Trevas ou adquirindo o livro da Semana Santa. Creio que aqueles que têm um missal cotidiano devem ter já ali todas as cerimônias, não? De todo o ano litúrgico. Mas para quem tem, por exemplo, um missal dominical, com só as missas do domingo, não vai ter, então o ofício da Semana Santa vai ter que comprar separadamente. Reitero o convite, então vamos ter a nossa Semana Santa de maneira habitual, não vamos fechar a capela, né, por conta dessas leis iníquas, sobretudo daqui do prefeito de São Paulo, né, que são leis descabidas totalmente, né, sem noção nenhuma. Já basta o ano passado que ficamos sem as cerimônias da Semana Santa, ao mundo inteiro, e agora mais uma vez um ano, e é sempre na Semana Santa, né, essas leis diabólicas e anticristãs, né, para fechar as igrejas. Então não vamos aderir a essas modas. Graças a Deus aqui na nossa cidade não morreu ninguém com essa suposta peste, doença, né? E vamos seguir assim. Então vai ficar tudo aberto. Convidamos, não é, aqueles que desejarem, alguns vão vir de longe. Então não sei se haverá essa coisa de barreiras sanitárias aí nas cidades. Dizem que algumas cidades aqui de São Paulo estão fazendo isso, mas então é bom antes de sair de casa, não é, tomar conhecimento dessas coisas. Eles estão pondo barricadas, fechando as estradas e vão perder, não é, a viagem aí. Mas eu creio que ao menos aqui em São Paulo foi mais no final de semana, creio, e já à noite, não durante o dia. Mas bem, então se precaver quem vem de longe, né? Eu acho que pelos sites aí, na internet, vocês conseguem ver isso, né, sobre essa liberação das estradas para poderem chegar para a Semana Santa. Então, quem precisar de mais informações, pode mandar um e-mail para o contato do seminário ou escrever no nosso WhatsApp. Então, Padre, falamos que na Quinta-feira Santa, né, antes da missa da tarde, pela manhã na Catedral, uma missa com o bispo. La misa crismal. La misa crismal, que consiste en la consagración de los santos óleos. Santos óleos que son tres: el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos, que son los óleos que los sacerdotes utilizan para administrar los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el óleo de los enfermos, con que se confiere el sacramento de la extrema unción. El óleo de los catecúmenos, que se usa, por ejemplo, en los bautismos, y el santo crisma, que se utiliza para las confirmaciones e incluso para las consagraciones de obispos, de cálices, de iglesias, etc., ¿no? Así que esos óleos se consagran todos los jueves santos, cada año, el jueves santo por la mañana. El obispo lo hacía en la catedral y asistían todos los sacerdotes, o una gran parte al menos, de los sacerdotes de la diócesis.
Esa liturgia es una liturgia particularmente solemne y digamos, tomaban parte en esa liturgia, además del obispo y los ministros de una misa pontifical normal, había 7 diáconos y 7 subdiáconos. Y no solamente eso, sino que había 12 sacerdotes, revestidos, paramentados, como para celebrar la misa, que básicamente lo que hacían era, se coloca una credencia grande, donde se van a consagrar los óleos, el obispo va a consagrar los óleos, que se coloca enfrentada al altar mayor, luego se hace una procesión hacia esa credencia, y en esa credencia el obispo tiene su faldistorio, ¿no? Justo mirando hacia el altar, y los sacerdotes se van presentando, van repitiendo un gesto que hace el obispo cada vez que consagra uno de los óleos, ¿no? Por ejemplo, después de que consagró el crisma, ¿no? Dice, insufla, ¿no? Pone su aliento por decir así, en el crisma, y canta Ave Sanctum Crisma, ¿no? El Ave Santo Crisma, y los 12 sacerdotes van pasando haciendo, dependiendo de qué óleo se trate, una inclinación o una genuflexión, y se van repitiendo el mismo rito, ¿no? Cantando Ave Sanctum Crisma o Ave Sanctum Oleum por 3 veces, ¿no? Y eso lo hacen los 12 sacerdotes. Así que también está a señalar en esa liturgia la procesión que trae los óleos a la iglesia, que los va a buscar a la iglesia y luego los trae, en donde se canta un himno también muy bonito, gregoriano, O Redentor Sume Carmen, ¿no? Bueno, y esta liturgia, los que hayan tenido oportunidad de verla, es muy hermosa, ¿no? Es muy solemne también. Así que eso se hace el Jueves Santo por la mañana. E aqueles que vão na missa, padre, na catedral para assistir essa cerimônia e recebe a comunhão, é uma dúvida, uma pergunta, não? Se toma parte na tarde na missa em Cena Domini, se pode comungar também ou somente uma comunhão? Hasta donde yo sé, es solamente una comunión, sí. Então, uma comunhão. Sí, sí. Então, se comunga na missa da manhã, na missa crismal, onde tem essas funções com o bispo, quem vai então à noite não se comunga, só se comunga uma vez os fiéis, né? Essa é a regra, né? Só se comunga uma vez por dia. Então, padre, aí se consagra o óleo dos enfermos, óleo do crisma para as confirmações e óleo do batismo para os catecúmenos. Dizem que Paulo VI também mudou, não, a matéria dos óleos e por isso daria essa coisa das dúvidas. No conozco así en detalle cómo fue eso, pero lo que sé es que en la práctica, digamos que la Iglesia enseña que ad validitatem, ¿no? Los óleos se deben fabricar con aceite de oliva, óleo de oliva. En muchos lugares ya no se utiliza, el aceite o el óleo de oliva. E se mistura também, se mexe com um bálsamo. Bálsamo, exato, sí, que la otra. Então, dizem então que essas confirmações novas são inválidas por conta dessas mudanças e também por defeito no ministro, na ordenação. Tanto do ministro, dos bispos, há um defeito na ordenação, como também na matéria, na forma e na matéria. Porque aqui no Brasil, por exemplo, já usam óleo de amendoim, óleo de girassol e todas essas outras coisas, não propriamente o azeite. Então é exigido para a validade, para confeccionar os santos óleos, o óleo do crisma, sí, é necessário azeite de oliva. Y también, de hecho, eso va también junto con, por ejemplo, también la destrucción del sacramento de la extrema unción, también que ya no es extrema unción, el óleo es unción de los enfermos, ya no está reservada a los enfermos graves, sino que consideran que una persona que llega a cierta edad, que ya es viejo, anciano, en las parroquias
se les da así la extrema unción, Sí, ¿no? Sí, sí. verdad. Ya no es extrema unción, ¿no? Sino que es la unción de los enfermos, ¿no? Qualquer doença ou qualquer idade. Sí, aparte eso va también contra, dijimos antes, ¿no? La institución divina es aceite de oliva. Bueno, por institución divina la extremaunción está en la Sagrada Escritura. El apóstol Santiago dice: infirmatur quis in vobis, ¿no? ¿Alguno de vosotros está enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia y unjan al enfermo con el óleo, y la oración y el óleo, digamos, curarán al enfermo, aliviarán al enfermo. Y dice claramente infirmatur quis in vobis, ¿no? Es reservado a los enfermos, no es una cuestión de edad. Está reservado por institución divina a los enfermos graves. Então, sempre essas adulterações, né, que são feitas pelo modernismo. Então, fazer com muita atenção. Por isso que nós não recomendamos, né, por exemplo, atualmente ir nessas missas. Estamos falando sobre a liturgia tradicional, ou seja, quem tem acesso de fato a essa liturgia válida, né, com bispos válidos, católicos, né, que professam a fé católica, não no modernismo. Então, não participar, nem tomar parte nessas cerimônias do modernismo, ou aceitar essas novidades que vão se introduzindo pelo modernismo. Para no alargar, quizás hablemos directamente, si quiere, Padre, de la liturgia de la tarde, ¿no? La misa in cena Domini, ¿no? Isso. E sobretudo por que desse nome, Padre, in cena Domini? La misa de la cena del Señor, ¿no? Es la liturgia que conmemora la institución de la Eucaristía y el sacerdocio católico, ¿no? En la última cena, o por mejor decir, después de la última cena, ¿no? Así que, bueno, esta misa, bueno, precisamente conmemora eso, ¿no? Se celebra la misa, ¿no? de una manera particularmente solemne. En el Gloria las campanas se tocan, y se toca generalmente más de una, para marcar que a partir de ese momento no se van a tocar más las campanas, porque van a ser reemplazadas por unas especies de maderas, en algunos lugares se llama matraca, que hace un ruido, es una especie de elemento hecho de madera que sirve para hacer un ruido con la madera y reemplazar la campana, ¿no? El sino. Depois do Glória, não toca-se mais. Exacto, sí. Bueno, eso también tiene que ver con el duelo, con la tristeza, ¿no? de la iglesia. Y entonces la particularidad que tiene esta ceremonia es que el sacerdote en esta misa consagra 2 hostias grandes, ¿no? Suele consagrar un cigorio, un copón, digamos, en la misa, para dar la comunión a los fieles, y además consagra, además de la hostia de él, ¿no? Del celebrante, hay un segundo cáliz donde se coloca una segunda hostia, que va con un velo, etc. Y el sacerdote consagra también esa segunda hostia. Esa segunda hostia, al final de la misa, es la que va a ser llevada en procesión solemne hacia el altar del monumento o sepulcro, ¿no? Que es donde se coloca para la adoración de los fieles esa noche, ¿no? La noche de la institución de la Eucaristía. Después podemos también hacer la comparación con el rito nuevo, el rito reformado, digamos, donde en el rito reformado lo que tenemos es la ceremonia del mandatum o lavatorio de los pies, está incluida dentro de la misa, en la reforma de Pío XII. O sea, el sacerdote, si yo no me equivoco, después del Evangelio, se suele hacer después del sermón, lava los pies a los apóstoles, simbólicos apóstoles. Ou seja, esta cerimônia é dentro da missa. Es dentro de la misa, o sea, colocaron esa ceremonia dentro de la misa. Mientras tanto, la liturgia de San Pío X tiene esta ceremonia
que no es obligatoria y era celebrada, generalmente no se hacía en la iglesia, sino en un local, aunque es una ceremonia litúrgica, porque era con un altar, hay el canto del Evangelio, hay incensación, etc. Pero se solía celebrar en otro lugar, ¿no? Y ahí se hacía el lavado de los pies. Esta ceremonia es bastante tradicional, ¿no? En otros lugares se lava los pies a los clérigos, el Papa lava los pies en Roma a los cardenales, se lava los pies a los niños, a los meninos, se lava los pies también a los pobres. También había la costumbre en algunos lugares que se daba a los pobres una moneda cuando se lavaba los pies. En todo caso, el sacerdote lo que hace es lavar los pies de cada uno de los que hacen simbólicamente de apóstoles y después de que lava los pies, lava el pie derecho de cada uno y besa el pie. Así que bueno, esa sería un poco la particularidad de este día. El otro elemento que uno puede hacer Algunos preguntan, padre, ¿por qué 13? 13 apóstoles o discípulos. Sí, uno puede decir quizás que es los 12 apóstoles más Cristo, ¿no? Cristo en principio sería el celebrante, el que lava, ¿no? Así que también queda un poco en la duda, porque algunos libros dicen 13, otros libros dicen 12, ¿no? Dicen también 13 por causa de Pablo, que fue otro. También podría ser también por ese elemento. No he visto especialmente razones que digan que por qué el número de 13, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la liturgia, una cosa que se puede señalar para comparar la liturgia de Pío XII con la de San Pío X es que en la liturgia de San Pío X se consagra una segunda hostia grande. Listo. En cambio, en la liturgia reformada lo que tenemos es la consagración de un copón, de un cigorio. Con varias hostias. Exacto, las hostias de la comunión, digamos. Y ese cigorio es lo que se lleva en procesión y se guarda en el monumento, ese copón, digamos. Esa sería un poco la diferencia, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Porque na Sexta-feira Santa somente o sacerdote comunga, por isso que se consagra somente uma hóstia e se leva essa hóstia até o altar da reposição. Porém, na liturgia restaurada, na Sexta-feira Santa, todos os fiéis comungam. Sim. Por isso que o padre consagra ali várias hóstias e leva para consagrar essas hóstias. Bueno, y luego, después de señalar del Jueves Santo propiamente dicho, está la adoración en el monumento, ¿no? La adoración en el monumento, que lo que podríamos decir en otro momento, quizás en algún próximo video, hacer digamos, los consejos en esta época, ¿no? de cuarentena, lockdown, que los fieles tienen todavía más dificultad para asistir a misa y recibir los sacramentos. Podríamos dar en otro video, en un próximo video, quizás algún consejo, pero lo que podemos decir desde ahora, Padre, pienso, es que el Jueves Santo por la noche se acompaña, ¿no? a nuestro Señor, el día de la institución de la Eucaristía. De hecho, es el día de la institución de la Eucaristía, como dijimos, del sacerdocio católico. De hecho, es el día del sacerdote, el Jueves Santo. Es el día del sacerdote, el comienzo, digamos, del sacerdocio católico. Sacerdocio católico que es un poco, digamos, que brotó del corazón de nuestro Señor, ¿no? Eso es una consideración que podríamos hacer para los fieles en estos días, ¿no? Que la tomen. Se decía antiguamente, los paganos, el Dios, la divinidad, era tan trascendente que estaba así muy lejos, ¿no? Estaba en los cielos o estaba en el Olimpo, pero estaba muy lejos de los hombres y era absolutamente, digamos que había una distancia infinita que nada podía salvar entre el hombre y la divinidad. En cambio, por eso quiero decir que la idea de la encarnación entre los paganos no lo hubieran entendido y les hubiera parecido
una locura, digamos, porque cómo la divinidad, siendo tan trascendente, iba a tomar, se iba a hacer una criatura, digamos, por decir así, ¿no? Entonces, por eso digo, en la comparación, ¿no? Con lo que hizo nuestro Señor, digamos que esa frase, ¿no? Que dicen, que están en los libros piadosos, ¿no? Que dejó su trono de gloria en el cielo, por decirlo de alguna manera, para bajar y rebajarse al nivel de una simple criatura, ¿no? Lo cual muestra un amor infinito, ¿no? hacia los hombres, ¿no? Hacia nosotros. San Alfonso María de Ligorio dice, si eso sucedía, imaginen, un pagano le hablan de la encarnación, no lo entiende, le parece una locura. ¿Qué podría decir el pagano? ¿Qué diría el pagano si le dicen no solamente se encarnó, se va a encarnar la divinidad, sino que no solamente se va a hacer una criatura, ahora se va a hacer una cosa? Es decir, se va a hacer, por decirlo de alguna manera, pan, ¿no? Entonces, eso es un poco la gran, como dice San Alfonso, la gran locura de amor de nuestro Señor, que ya no sabía qué hacer, por decir así, para quedarse con sus criaturas, con ellas, para vivir entre ellas. Entonces decidió inventar este medio, la Eucaristía, que sea comido por su criatura, que sea adorado desde los sagrarios y los tabernáculos de la tierra. Por eso es el día para acompañar a nuestro Señor, que va a la agonía, meditar, queridos fieles, sobre esa palabra, ¿no? Que dice a Simón Pedro, nuestro Señor, ¿no? Pedro, no pudiste velar una hora conmigo, ¿no? No me pudiste acompañar, aunque sea un momento, ¿no? Entonces que todos los fieles tomen, aunque sea un momento, los que no puedan asistir, tomen su misal, tomen aunque sea el Evangelio, su rosario, con lo que puedan acompañar a nuestro Señor. Hay un apostolado de un sacerdote, él era chileno, se llama el padre Mateo Crowley, que hacía apostolados de horas santas, ¿no? Entonces, ¿por qué no recomendar a los fieles imposibilitados de asistir a las ceremonias de Semana Santa, hacer su hora santa en su casa, poner una cruz, unas velas? Vamos a acompañar a nuestro Señor, que hoy estuvo en el Jardín de los Olivos, humillado, escupido, golpeado, traicionado, solo, llevado a la prisión de Caifás, pasando toda la noche. Yo visité Tierra Santa y fuimos al lugar, ¿no? Donde hay una iglesia que se llama la iglesia del Canto del Gallo, San Pedro in Galli Canto, ¿no? Y esa iglesia, además, por abajo tiene el palacio, lo que eran los restos del palacio del sumo pontífice, donde nuestro Señor estuvo preso de Caifás. Y está la roca, la piedra, ¿no? Y hay unos agujeros en la piedra, porque aparentemente como que quizá no usaban cadenas, sino que un poco a la fuerza metían las manos de los presos dentro de esos agujeros y quedaba como trabada la mano porque apenas cabía. Y ahí tuvieron a nuestro Señor solo, humillado, abandonado, traicionado por los que Él más amaba, más quería. Bueno, pensemos en esta Semana Santa, acompañemos a nuestro Señor, porque no quiere decir que porque no se pueda presenciar la ceremonia físicamente, no se pueda hacer. Entonces invitamos a todos los fieles en esta Semana Santa, acompañar a nuestro Señor em sua pasión. Muitas graças, Padre, mais uma vez. Então, creio que falamos abundantemente sobre boa parte dessas cerimônias que vão se passar e o Padre também deu conselhos práticos. Então, já que as pessoas, algumas não podem vir ou acompanhar essas cerimônias, vão ficar em casa, então, ao menos diante de um crucifixo, diante de uma imagem, fazer também o seu momento de adoração noturna, de oração noturna. Aí nós temos também, Padre, esse livro do Padre Mateu, traduzido em português, de um quarto de hora de orações a Nosso Senhor, unir-se a Nosso Senhor, que representa, não, a oração de Nosso Senhor, a vigília no Horto de Getsemane, onde suou sangue, inclusive, não? Então, fazer um pouco de esforço, não? E tudo se une ao que pede a Igreja, não? Penitência, não? Jejum,
oração, abstinência, vigílias, né, em reparação de nossos pecados e também em união com nosso Senhor, né, que está padecendo toda essa paixão. Entonces, dejar de pensar un poco también a nuestros hermanos que están mirando este video, dejar de pensar un poco en la vida como si fuera el valor último y único y el terror a la muerte, dejar de pensar en eso y salir de esa psicosis en la que estamos viviendo, digamos, difundida por los medios de comunicación, para volver a Dios y pensar en Dios, y es la semana más importante de la Iglesia, más importante para los católicos. Entonces, los invitamos, ¿no?, a unirse a nuestro Señor. Rosários, Via Crucis, a Via Sacra e tantos outros exercícios de piedade. A Hora Santa, que o Padre bem falou. Esquecer. Já não recomendamos a televisão, a assistência à televisão. E fora a internet, toda hora esses problemas de mortes e coronavírus, essas coisas. Bom, acabar com tudo isso, não é? E espiritualidade, a vida de oração. Pensar mais em Nosso Senhor, na salvação da nossa alma, nos mistérios da nossa redenção e esquecer um pouco do mundo, das coisas do mundo. Un medio audiovisual, como estos videos lo son, ¿no?, que puede ayudar, es también la película de Mel Gibson, ¿no?, La Pasión de Cristo, que también puede servir, ¿por qué no? ¿No? Porque está también representado ahí todo lo que fue la pasión de nuestro Señor. Bueno, puede verse esa película, pero no como una película, con provecho, ¿no?, recordando lo que esa película está manifestando, ¿no? No es una simple película. Entonces, esa película habla también al alma. Entonces, aprovechar, ¿por qué no?, ese medio también para meditar. Perfecto. Y encerramos, Padre, con una bendición. Sí, Padre. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Amén. Solamente una palabra final para estos días de Semana Santa: tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, dice San Pablo.